Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 7 de marzo de 2017. Hoy mesa de análisis político, recibiendo a Mariana Pomies. Buen día. Buen día. Más cerca del micrófono. Buen día. Ahí, perfecto. Daniel Chaschetti. Muy buenos días. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Federico Irazábal. Buen día. ¿Todos bien? Muy bien. Bueno, empezamos a tener temas. Salimos del letargo veraniego. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, le presentó ayer al presidente de la República, Tabaré Vázquez, un documento en el que la fuerza política establece prioridades para la próxima rendición de cuentas. ¿Cuáles son? El gasto público social en la educación, el sistema de cuidados, la seguridad y la convivencia, la salud, la vivienda y la lucha contra la violencia de género. Para financiar el aumento de recursos en estos rubros, el oficialismo sostiene que será necesario redistribuir asignaciones presupuestales y mejorar la eficiencia del gasto. El documento no descarta apelar a aumentos impositivos, pero puntualiza que en caso de recurrir a esa alternativa, no se debe generar mayor presión tributaria sobre los salarios y las capas medias y más pobres de la población. Ayer Vázquez resaltó que el Frente Amplio mantuvo en ese texto una línea de prudencia económica para establecer las prioridades. Quiero destacar también una segunda parte de este documento que me parece realmente interesante. Y dice, en la antepenúltima, el Frente Amplio es consciente de la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos, los que si no fueran controlados, seguramente repercutirían negativamente en la calidad de vida de la población. Los escucho, señores, señoras. ¿Ese era Vázquez? Estaba como disfónico, ¿no? Sí, no parecía. Desde el mundo paralelo. Bueno. La picó. No. Yo creo una cosa respecto del documento que ayer al que pudimos acceder, es que es como... Es un documento breve, aclaremos para los oyentes, ¿no? Dos páginas, tres páginas. Menos de 2 páginas. Y es como una cosa de gran intención, ¿no? Es como, bueno, ratificar una serie de medidas. Si algo se le criticó a Vázquez en cierto sentido el otro día en la cadena nacional, de que era más de lo mismo y que había hablado de cosas que ya se habían hecho, etcétera, este documento plantea realmente muy escasas novedades. Es más bien, lo novedoso está por el lado más de los disensos y de las cuestiones que no pudieron llegar a acordarse que de las propuestas que hace. Sinceramente, no sé si los compañeros van a coincidir, pero no vi demasiadas novedades. Es decir, bueno, es mantener esto, es tender a el 6% del PBI, es ratificar tal y cuales cuestiones, ¿no? Es en cierta manera, me parece una clara señal de lo bien que le viene a Vázquez la presidencia de Javier Miranda dentro del Frente Amplio. Y bueno, justamente, ¿no? Es como que yo creo que el Frente Amplio zafó muy bien, o el Frente Amplio, el gobierno en su relación con el Frente Amplio zafó muy bien de una coyuntura que en realidad arrancó siendo un poco más conflictiva, ¿no? Porque esta situación ya se ha vivido, pero creo que con Vázquez ahora es más evidente que con Mujica. Mujica daba más espacio para que se expresaran en el gobierno sectores que están más a favor del gasto, independientemente del financiamiento, por decirlo de alguna manera. El equipo económico es básicamente el mismo, tiene la misma orientación, pero ahora hay uno solo, no hay dos. Vázquez parece más... documento. Claro, entonces ahí parecía que los sectores más propensos al gasto, que son los sectores más de izquierda, podían meter un poco el peso desde el Frente Amplio al gobierno, ¿no? Y yo creo que el trámite en realidad le vino muy bien al Frente Amplio porque, como vos decís, de última el documento no dice demasiado, pone una serie de énfasis y el presidente cuando lo recibe dice, son exactamente los mismos énfasis que nosotros anunciamos la semana pasada, bla, bla, bla. Entonces yo creo que ahí no es que aporte mucho, pero en todo caso lo que muestra es, bueno, zafamos de una de las posibles instancias conflictivas que iba a haber este año y que no es la única ni la última, va a haber otras, pero ya no con el partido político. En particular, se desactivó, por lo menos en este texto, lo que había generado alarma por la vía de trascendidos sobre lo que se venía negociando dentro del Frente Amplio,
en cuanto a pretensiones de aumentos tributarios, ¿no? Eso es lo que quedó por el camino, por lo menos en esta instancia, ¿no? Sí, yo creo que más que lo que dice, como decía Federico, lo interesante es lo que no dice, la discusión que debe haber tenido el Frente Amplio, que se menciona en algunos lugares previamente, y los desacuerdos. Creo que ahí Miranda debe haber articulado para sacar algo lo más pro o light posible. Ahora, yo no creo que con esto se acaben. Me parece que cuando esto llegue al Parlamento, los sectores que tenían no son pedidos, pero sus ideas lo van a sacar de nuevo a la luz. O sea, me parece que lo que hizo fue postergar esa discusión y darle a Tabaré un tiempo de paz hasta que esto llegue al Parlamento. El documento termina diciendo esto, el último párrafo del documento dice: en esta instancia no se considera adecuado profundizar en las herramientas tributarias concretas que eventualmente podrían utilizarse. Ello seguramente será objeto de análisis de las dos comisiones que a los efectos se crearan en el ámbito parlamentario del Frente Amplio. En tal sentido, corresponderá que éstas profundicen rápidamente este debate. Claro, ahí está claro. Y es cierto, no es el Frente el que tiene que proponer herramientas. El partido de gobierno propone o promueve aquellas cosas que estaban en el plan de gobierno. Cómo instrumentarlas me parece bien dejárselo a los técnicos. Miremos el proceso. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Cuando empezó todo esto, Vázquez lo que intentó hacer es incorporar al Frente Amplio a la discusión acerca de las preferencias relativas a la rendición de cuentas. Normalmente a Tabaré Vázquez se le ha venido criticando el hecho de que, de que el partido, el Frente Amplio, no tiene un espacio, sobre todo en la primera administración, y él ha buscado distintos mecanismos para incorporarlo. Sobre la base de que, de que incorporándolo al debate puede desactivar potenciales conflictos más costosos en el proceso parlamentario. En el primer periodo de gobierno Vázquez no lo hacía porque en realidad en su gabinete tenía a los líderes de las fracciones del partido, pero ahora no los tiene y por tanto ha intentado. Por ejemplo, cuando se discutió el acuerdo de libre comercio, el TISA, la participación de Uruguay en esas discusiones, también le dio un espacio al Frente Amplio, pero se lo dio en un escenario donde el Frente Amplio no tenía presidencia, no había ningún agente de Vázquez pudiendo operar. Este es un escenario bastante más favorable. Yo creo que le salió bien la jugada, porque en realidad consiguió abrir un debate, lograr que el partido se sintiera útil, llegar a un resumen. Esto es algo así como el mínimo común denominador de preferencias de los sectores, y el documento es bastante sensato, no hay locuras. Lo que le dice Mariana hace un gesto como que no bueno, está de en acuerdo. todo caso, ahora la vamos a escuchar. En todo caso habría que explicar dónde está la locura, pero en todo caso se le dice al gobierno, si tenemos dinero vamos a gastarlo, en primer lugar en educación, en segundo lugar en el Sistema Nacional de Cuidados, en tercer lugar en salud, vivienda y no sé qué más. Entonces, esa es un poco la idea. Si el debate se va a volver a reabrir en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, yo dudo. En primer lugar, porque el Frente Amplio no tiene mayorías y por tanto no está en condiciones de abrir este paquete. Al revés, este paquete es lo que le va a permitir obtener el voto 50 que le falta para aprobar la rendición de cuentas. La rendición de cuentas va a entrar por la Cámara de Diputados y por tanto la primer gran batalla va a ser esa. En todo caso podría decirse, tal vez en el Senado. Podría ser, pero no veo, por lo menos a diferencia de lo que pasaba en el 2015, donde sí había un escenario mucho más abierto y complejo, no veo que esto se transforme en un gran drama para el gobierno, pensando en la interna del partido. Es un buen documento para dejar la nave enderezada, ¿no? Aspirando a buscar ese voto 50. De todas maneras, hay que pensar si ya tiene los 49 asegurados, yo creo que sí, que los tiene. Y este documento además deja contentos a todos en sus aspiraciones originales, creo. Si uno lo mira más en detalle, hay un uso obviamente del condicional permanente, no hay una definición en cómo se van a ejecutar las cosas o las distintas medidas, y deja algunas
cuestiones en el aire, ¿no? Habla de la posibilidad de reformar la caja militar en un claro guiño hacia Constanza Moreira y su propuesta de bajar por ahí gastos y de alguna manera, bueno, en esa reasignación de recursos para el Sistema Nacional de Cuidados, que fue uno de los mayores puntos de discrepancia que justamente provocó que ni Asamblea Uruguay ni el Nuevo Espacio lo quisieran votar. En cierta medida, bueno, dice, vamos a sacar de acá para poner acá. Hay algunas cuestiones donde se trata de contentar a todos y ahí es donde yo veo esa suerte para el frente de que Miranda esté en la presidencia y que y de haber sido otro el resultado electoral, esta negociación hubiese sido mucho más trancada, mucho más crispada, con puntos probablemente menos definidos que esto, ¿no? Mariana, yo ahora voy a sí. ser de abogada del diablo. Dale. Y entiendo que es un documento políticamente correcto para los políticos. A nivel de población, yo creo que como ciudadana media y no frentista militante, me empiezo a preocupar, ¿no? La seguridad queda en la segunda hoja, cosa que es la primera preocupación de los uruguayos y donde hay más expectativas de que se hagan cosas. En educación, que es lo primero que se menciona, se habla de salarios. Seguimos creyendo que la reforma de la educación o la mejora de la educación viene por el tema salarial. Se habla del presupuesto, el primer Dice, punto. En particular el Frente Amplio entiende que conforme a los acuerdos salariales alcanzados previamente, deberá preverse especialmente las partidas necesarias para la mejora de nivel salarial docente. Es el primer punto que toca. ¿Me permitís corregirte? No dice deberá. Dice debería. Bueno, sí, perfecto. No, porque el tema de los condicionales está todo el tiempo, ¿no? Es hipotético. Yo estoy tratando de ver el otro lado. Conforme a los acuerdos salariales alcanzados previamente, debería preverse pero el primer especialmente punto las partidas necesarias para la mejora del nivel lograr salarial. Alcanzar el 6% el 6, pedido, sí, pero ¿dónde va el presupuesto? En salarios. Seguimos destinando gran parte del presupuesto de la educación a salarios. Que es cierto que venían de salarios sumergidos y que los salarios han mejorado, pero la educación tiene problemas gravísimos que no solo pasan por el tema salarial de los docentes. Esboza algo con el tema de la formación docente, que es un aspecto fundamental, ¿sí? Pero sigue teniendo, mirándolo por el lado, vamos a ser de abogado del diablo, por el lado sindical y no por el lado de lo que la educación necesita. Y la reforma de la educación que Tabaré Vázquez prometió y que el Frente Amplio prometió, sigue quedando diluida. Mariana, Vázquez no le pidió al Frente Amplio que le elaborara una propuesta de cómo reformar la educación. Le pidió simplemente un documento donde se establecieran preferencias de gasto. Y la preferencia va a los salariales. Y la preferencia está queda a los bien, pero salariales. yo creo que vos vas más a un escenario donde está el propio debate público, ya más interpartidario, que lo que podría ser la discusión interna del Frente. Es más, yo lo podría ver al revés que vos y decir, mirá, capaz que lo que importa es que seguridad aparece, porque desde el punto de vista de la lógica frentista y de los sectores más de izquierda, que son los que tienen más peso en la interna del partido político, la posición respecto de la seguridad está yo creo que está más lejos de la política que hace el gobierno y el ministro Bonomi que de la política que hace Astori en el Ministerio de Economía. Entonces creo que allí la inclusión del tema de seguridad, tal vez un poco a regañadientes entre las prioridades, bueno, es estar más en sintonía con el uruguayo medio y no con el Frente Amplista medio. ¿No? Claro. Dice, en Yo cuanto a la entiendo. seguridad y convivencia ciudadana, el Frente Amplio plantea continuar con todas las acciones tendientes a disminuir los niveles de violencia e inseguridad en nuestra sociedad. Y luego hay un agregado con respecto a violencia de género, ¿no? Yo entiendo lo que vos decís, pero yo me puse del lado, por eso yo dije, yo me voy al lado de la gente y lee esto y cómo se siente. Para el Frente Amplio y para el acuerdo interno es bárbaro. Ahora, del lado del punto de vista de la población que lee esto y que está esperando, escuchamos a Vázquez, pasaron 6 días, estamos esperando propuestas y cosas de que vayan a pasar, seguimos hablando de cosas románticas e idílicas. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Mariana, vos que haces encuestas regularmente. ¿Los votantes frentistas tienen como prioridad la seguridad? Sí. Como en prioridad. menor medida seguramente que el, que porque el yo encuentro conjunto de que la este población. documento como que intenta también enamorar a sus bases electorales. O sea, en Uruguay los docentes, los maestros, los profesores universitarios votan mayoritariamente al Frente Amplio. Es un sector que ha sido castigado, ¿no?
O sea, los que pagan IRPF ahora pagan más IRPF, son los que pagan Fondo de Solidaridad, son los que pagan más tarifas por servicios públicos y que además esos servicios públicos no los usan porque mandan a sus hijos a los colegios privados. Entonces, esa clase media me parece que si leyera este documento lo va a tomar de manera bastante amigable. Tal vez el reclamo de seguridad es mayúsculo y atraviesa, y en los frentistas es la primer preocupación. Lo que pasa que es el problema que el Frente le ha costado verlo desde hace años. Se cree que eso le preocupa a los partidos de oposición. Pero cuando le mirás la preocupa a sus evolución votantes. presupuestal, ves que se ha hecho un esfuerzo gigantesco. Incluso cuando vos mirás el discurso de la oposición, yo creo que ayer Pablo Basilera lo dijo acá, se quejan de que a la educación y a la seguridad pública se le dio demasiado dinero y tenemos por un lado poco control de lo que se hace y por otro lado auditamos poco la calidad de ese gasto. O sea, también es cierto que venimos de un momento donde se ha hecho un esfuerzo y creo que Sanguinetti decía el otro día, nunca un gobierno gastó tanto en seguridad como este gobierno. Igual este es un documento más para la interna. Si yo no creo que la gente salga corriendo a leerlo y a ver cuáles van a ser las medidas. ¿Es un documento sencillo? Es un documento sencillo y es más bien una devolución al presidente de un pedido, una discusión interna. Yo no sé en qué medida estas frases que nosotros estamos analizando desde acá van a afectar el humor de los votantes. No van a afectar el humor, es lo que se va a hablar. El Frente dijo esto. Está bien, pero no está, yo creo que no está escrito con esa, no está hecho con esa finalidad. Está bien que como es un documento sencillo y muy claro, lo puede leer mucha gente y en ese sentido podría tener el efecto que vos decís en mucha gente, que tiene otras prioridades, pero en realidad no está hecho con esa finalidad. Es más, creo que el documento es sencillo para resolver los problemas internos, ¿no? Las discrepancias internas, y lo que hace básicamente es decir, bueno, en esto estamos de acuerdo, vamos a cortar por acá esta discusión y vamos a trasladarla al siguiente momento, que es situarla en la arena parlamentaria, donde además se tramita la rendición de cuentas misma, y yo creo que ahí es donde no hay mucha cosa resuelta, porque acá no se mencionan montos. Está bien que se mencionen prioridades y que algunas prioridades tal vez satisfagan en la interna del Frente Amplio, como lo que vos decís, vamos a darle más plata a los sueldos de los docentes, vamos a darle más plata a Chaschetti, que hizo toda su plataforma acá reivindicativa, y eso en el Frente Amplio está bien visto, y capaz que en la población que no se dedica a la docencia no está tan bien visto. El problema es cuando digan, bueno, pero ¿cuánta plata? ¿No? Bueno, y ahí aparece, ¿y de dónde la sacamos? Ahí aparece el llamado de atención de algún oyente. Dice, lo que a mí me preocupa es que con todas las salvedades que se ponen en el texto y que se pusieron en la conferencia de prensa de ayer, igual no se descarta aumentar impuestos, ¿no? No, eso me llamó la atención del propio Vázquez. ¿De dónde van a aumentar? ¿A quiénes le van a aumentar impuestos? Pregunta algún oyente. No sé. Bueno, ya dijo que a la clase media y trabajadora no. Sí. Entonces... A los grandes capitales imperialistas, por supuesto. Lo único que toca es lo de la caja militar. Lo único que aparece en este caso, como para decir, bueno, ¿por dónde puede llegar a perder alguien o de dónde se puede sacar? La única señal que se da es eso. El documento tiene una sentencia que dice, todo esto en tanto no se afecten los equilibrios macroeconómicos. Sí, eso es como una llave, porque cualquiera puede decir, no, mira, perfecto que el Sistema Nacional de Cuidados, pero si aumentamos el gasto por este lado, no es sostenible en el tiempo. Perfecto con aumentarle el salario de los docentes, pero si aumentamos el gasto por este lado no es sostenible en el tiempo. O sea, en realidad ahí está la ambigüedad del documento, ahí está la transacción alcanzada, y bueno, por eso tal vez este es un debate que va a seguir en el tiempo, ¿no? Porque en definitiva hay quienes ven el vaso medio vacío y van a decir, bueno, en realidad es imperioso que se haga esto, y hay otros que van a decir, no es imperioso, hay que hacer esto otro. Entonces, ese es lo lindo de la democracia, me parece a mí, ¿no? La pregunta que me quedaba es, ¿no se ha sobredimensionado el tema de rendición de cuentas en el debate político / mediático? Es culpa del gobierno, porque el gobierno hizo esta cosa de hacer un presupuesto por 2 años, que es algo que no debería haberlo hecho porque es anticonstitucional. La Constitución es muy clara, tenemos que tener un presupuesto de 5 años. Entonces, como se dijo, tenemos un presupuesto por 2 años, bueno, muy bien, eso se terminó. Necesitamos ahora ver qué pasa con los 3 que siguen. Lo digo porque parece por el lugar que ocupa rendición de cuentas en la prensa, en los medios, en el discurso, en las negociaciones de los partidos y los legisladores,
parece que aquí estuviéramos hablando del gran proyecto de futuro del país, ¿no? Y es que el gobierno no tiene mucha agenda. Bueno, entonces, al no tener mucha agenda, no tiene una reforma de la salud como tenía hace 10 años, no tiene una reforma, leyes de derechos humanos como tenía la de Mujica. ¿Sabes por qué hago la pregunta? Porque falta agenda. La pregunta, que de algún modo la tenía en la cabeza, se me disparó a raíz de una frase que utilizaste hace un rato, tú, Daniel, que dijiste, bueno, lo que pasa es que este documento lo que busca es enamorar a no sé qué sector. ¿Con una rendición de cuentas se enamora a alguien? Digo, ¿no está faltando otro tipo de planteos más profundos? La importancia de esto es porque falta el voto 50. Me parece que es la primera instancia importante o claramente de las que están en el calendario legislativo en las que el Frente va a tener que votar, sabiendo ya que no tiene la mayoría absoluta. Pero a ver, yo sé, Daniel, que usaste ese término. Por eso voy a hablar y me voy a apoyar en las encuestas de Cifra. Yo miré la encuesta de Cifra el otro día y lo que aparece es que hay una parte muy importante de los votantes del Frente Amplio que evalúan muy mal al gobierno. Están muy enojados. Y esos votantes hoy son algo así como la quinceañera. Todos van a cortejarlo. Hacia ellos apunta la calle Pou también, ¿no? O apunta Novik. Todos están tratando de llevarse esos votantes. Yo creo que el Frente Amplio y Tabaré Vázquez están tratando de hacer un esfuerzo para recobrar la confianza de ese segmento. Ahora, pero no hace falta volar más alto. Probablemente. Pero para volar más alto necesita presupuesto. Lo que pasa es que la ley de presupuesto define lo que va a contar cada cartera para sus acciones futuras. Sí, pero, no debería ser tan pública la discusión. Pero nuevamente, este documento no tiene ese destino. Yo no coincido que este documento esté hecho para enamorar a nadie. Está hecho así para resolver un problema, para zafar de un problema. Desactivar problemas. Exactamente. Para desactivar o postergar un problema. Bueno, Entonces, pero vayamos al discurso de Vázquez en cadena nacional. ¿Hubo algo más alto? ¿Hubo algo más jerárquico, algo más destinado a enamorar que la referencia a la rendición de cuentas? No en el futuro, efectivamente, estableció prioridades que son similares a las que aparecen aquí. Lo que hizo Vázquez, que yo no sé si es para enamorar, pero en todo caso para tratar de convencer a la gente que el gobierno va bien, como se dijo además en su momento, es hacer una especie de balance más o menos sesgado de todo lo que ha hecho el Frente Amplio o todo lo que se ha logrado durante los gobiernos del Frente Amplio desde su primera presidencia. A eso le dedicó además, yo qué sé, el 75% del discurso, y no tanto a centrar en alguna prioridad y en algún logro concreto. Yo creo que el gobierno está más preocupado, bueno, por continuar sus líneas programáticas básicamente, preocupado de resolver el déficit fiscal que, a pesar de que el año pasado todo mejoró para el Uruguay, en función hasta de las perspectivas que había, ¿no? Que se venía la recesión, que la confianza del consumidor se caía, aumentaba el desempleo, aumentaba la inflación, todo eso se revirtió más o menos, se estabilizó, se mejoraron las expectativas. Y cierran con un 4 puntos de déficit del PBI. Esa variable fue al revés. Entonces, pensándolo desde el punto de vista del equipo económico y no de la interna del Frente Amplio, la preocupación es, ojo que no hay plata, ojo que se puede hacer muy poca cosa. Entonces, ahí es donde las rendiciones de cuentas son clave, porque si vos tenés plata, ¿no? Bueno, ahí podés dejar a todo el mundo contento. Yo creo que acá la rendición de cuentas es complicada porque el Frente Amplio quiere hacer algunas cosas, no quiere seguir exactamente igual, quiere modificar alguna asignación, para eso la rendición de cuentas, en contexto de una restricción presupuestal muy severa, y de ahí la complicación del asunto. Volvemos enseguida a la mesa de análisis político.